Cuento. Bueno, bienvenidos a todos. Hacía tiempo que mucho no nos veíamos. Bueno, os voy a contar un poquito. Empieza una nueva etapa en lo que es la varita, pero una nueva etapa que no es nada del otro mundo. Simplemente que quiero, os cuento, no es que sea nueva etapa, sino que ahora quiero, de vez en cuando, esporádicamente, una vez al mes, hacer alguna actividad. Entonces, esta es la primera. Un dealer show. Que quiera le apetece, viene, lo ve y ya está. Entonces, una cosa importante es que voy a enseñar varios artículos que no estáis obligados, a comprar nada, pero voy a dejar esto por allí. ¿Vale? Por si acaso. No estéis obligados. A ver, esto es una actividad para que pasemos un ratito y tal. Aquí hay gente ahora mismo que lleva más tiempo en la magia, hay gente que lleva menos, hay gente que son alumnos que llevan poco tiempo y alumnos que llevan más tiempo, hay magos profesionales, hay magos que se creen profesionales, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, no, quiero decirte que lo que voy a enseñar hoy va a ser variado y un poco, son chorradas mías, variado y para todos. Entonces, puedo enseñar cosas que a lo mejor alguno de vosotros lo habéis visto 1000 veces y otras cosas que a lo mejor no habéis visto tanto. Pero da igual, es por pasar el rato y que nos veamos y que estemos aquí un ratito agradable. No. Posteriormente, os anuncio cosas. En febrero tendremos una conferencia con cosas nuevas. El que quiera venir aquí a ver la última conferencia de Arsène Lupin, pues que venga, ya está. Cada uno que haga lo que quiera. Ya está. No hay ningún problema. A ver, Arsène Lupin viene aquí va a estar unos días. Bueno, pues esos días va a estar, no le puedo decir más. Es lo que hay. Bien, ya está. No hay más. Entonces el día 5 es el día 7 es el día ideal. Además nosotros tenemos cursos todos los días y entonces no podemos hacerlo en un día que tenemos curso. Ya está, es que es así. Bueno, es lo que coincide. Y, bueno, por deciros que va a haber muchas actividades, pero actividades eso, esporádicas. Otras cosas que vamos a hacer va a ser, tengo preparada también una subasta con material bueno, porque tengo material que es nuevo pero a lo mejor es más antiguo o lo que sea, y se va a subastar. Bien, además a precios muy baratos y todo esto. Pero lo mismo de siempre, haremos una subasta, el que quiera venir que venga, nos pasaremos un ratito agradable y ya está, y fuera. ¿Y qué más? Y anuncio que también se va a hacer shows aquí. ¿Vale? Magia cerca y de salón para un grupo muy reducido de personas. No sé cuántos somos ahora, ¿podemos contar más o menos cuántos somos aquí? Espérate. 2, 4, vale, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, vale, somos 20 y Chemi 21, vale. Pues, un show para 20 personas, muy, no sé si es la palabra adecuada, muy íntimo, muy privado, muy selecto, pero también un show una vez al mes, quiero decir que se va a hacer. Va a venir gente a actuar buena, no digo nombres ahora, pero... voy a estar hasta yo. Que va a venir gente a actuar, ¿vale? Bueno, esos son como anticipo. Y ahora, eso, voy a hacer un pequeño dealer show de lo que tengo por aquí preparado, ¿vale? Pues empezamos. ¿Pero por qué? No porque vosotros lo vayáis a hacer, que también, sino porque esto lo ha comprado mucha gente esta Navidad por una sencilla razón. Porque tienes en la caja medio show de magia infantil, os diría casi entero si le pones ganas. ¿Y por qué? Porque muchos lo han comprado para hacérselo a sus niños pequeños y muchos lo han comprado para que los niños lo hagan. Por lo cual está bien. ¿Y por qué lo enseño? Muy sencillo, porque lleva un montón de juegos que por separado, estamos hablando de que si los compras por separado, estamos hablando de casi 60 euros de magia y todo junto vale 45. Y está pues bien presentado. Entonces ya sé que vosotros que lleváis mucho tiempo en la magia o los que la mayoría de tiempo lleva, pues a lo mejor no se pone a hacer esto, pero o como regalo o como para hacer a los niños pequeños, creo que está muy bien. Bien, no hace falta que hagan ninguno de estos juegos, ¿no? Si yo voy a hacer uno. Atención. Cha, 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 cha. Pañuelo, dentro de la mano, ¿vale? Y entonces hacer así, ¿vale? A ver si me sale bien. ¡Chas! Y el pañuelo desaparece. ¿Qué? ¿Está bien o no? ¿Os la gusta? En la otra mano tengo un huevo. Ya está, eso.
Esto es un huevo toda la vida, un huevo. Hombre, claro. Un huevo para que el niño lo pueda coger. Coño, ¿qué quieres? Un huevo de los tuyos así gordo y pelado. Es la desaparición de colores. Que haces pum y le tiras a los niños los colores. Que puedes tirármelos a mí, pam. Los colores vuelven a aparecer. Joder, está bien. Tienes el coloring book en mini. ¿Eh? Es un libro de colorear. Chasquea los dedos, se colorea. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¿Eh? ¿Quieres borrarlo? Se queda sin color, sin dibujo, sin nada. Hostia. Hombre, ¿qué pasa? Mira, la cuerda hindú, la que se queda recta, mira. Chas. Si no sale, hay que dejarla así. A ver, para que se quede recta, ¿ves? Pum, se queda recta. ¿Qué te parece? ¿Está bien o no? O si no, con las palabras mágicas, ¿cómo es? Viagra, Viagra, ¿ves? Entonces, pum, pum, se queda. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué? ¿Está bien o no? Va un hilo de aquí a aquí y aquí. ¿Lo sabes o no? Cuando haces así, ¿ves? No, escúchame. ¿Cómo se queda esto ya para que caiga? ¿Has visto? Las palabras mágicas eran Viagra, para que se te quede tiesa. Avanti. Todos los calvos llegan tarde siempre. Bueno, ay, es que... Vale, es que... no me pongas nada ahí. Escúchame. No. Lo último que iba a hacer era la palabra mágica para que esto se quede como estaba. ¿Cómo es? Cristina Almeida, ¿ves? Entonces ya se cae. Vale, ya está. Entonces se baja la cosa, ¿no? Espérate un momento. No. Espera, es que... A ver. Bueno, es que lo primero que os quería enseñar era esto, ¿vale? Porque tengo ahí el proyector para que veáis un poco la demo, porque no lo voy a hacer, pero es para que veáis lo que es. Es, en cualquier globo, le dibujáis la cara y el globo comienza a hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, esto ahora mismo montarlo a mí me cuesta, pero yo os enseño lo que lleva, ¿vale? Porque lleva los palos, lleva los globos, lleva el gimmick para que pueda hablar el globo, ¿vale? Y bueno, todos los accesorios y todo, y con un vídeo explicativo que dura bastante para todos los detalles y todo lo que puedes hacer. Después el globo, cuando terminas, se entrega de regalo, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Eso es lo que iba a hacer. Mira, ese es el vídeo, ¿vale? Silencio. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Y ya está. ¿Vale?